Morí en la carretera creyendo que nadie conocía mis secretos, pero del otro lado, cada pensamiento que oculté se convirtió en mi juez. Lo que descubrí sobre la mente después de la muerte cambió todo lo que creía saber sobre mí mismo. Mi nombre es Rodrigo Pantoja. Tenía 34 años cuando morí y durante más de 3 décadas creí que conocía quién era realmente. Me equivoqué de una manera que jamás hubiera imaginado. Pero déjenme comenzar desde el principio, desde esa última noche en la carretera, cuando mi vida tal como la conocía llegó a su fin de la forma más inesperada. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Era una noche de julio, de esas que en la costa ecuatoriana se sienten pesadas, húmedas, con ese calor que se pega a la piel incluso después de que el sol se oculta. Yo manejaba mi camión Hino cargado con cajas de banano desde Guayaquil hacia Cuenca, una ruta que había recorrido cientos, quizás miles de veces en mis 11 años como conductor de carga. La vía Panamericana Sur se extendía frente a mí como una serpiente oscura, iluminada apenas por los faros de mi camión y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Recuerdo perfectamente los detalles de ese momento porque, irónicamente, fue cuando más vivo me sentí antes de morir. El olor a diésel mezclado con el aroma dulzón del banano que transportaba, el sonido rítmico del motor que conocía tan bien como los latidos de mi propio corazón, la vibración del volante entre mis manos callosas. Llevaba casi 8 horas al volante, desde que salí del puerto de Guayaquil al amanecer, y mi cuerpo comenzaba a resentir el cansancio. Pero era un cansancio familiar, uno que había aprendido a manejar con café negro cargado y Coca-Cola bien fría. Lo que no sabía entonces era que ese cansancio físico era apenas una sombra del verdadero agotamiento que cargaba. Un cansancio del alma, de mantener una fachada, de ser alguien por fuera, mientras por dentro era completamente diferente. Pero eso lo entendería después, cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar algo. Mientras conducía esa noche, mi mente no estaba realmente en la carretera, nunca lo estaba completamente. Mis pensamientos vagaban, como siempre lo hacían, por los mismos senderos oscuros que había transitado durante años. Pensaba en mi cuñado, Roberto, y en cómo acababa de comprarse una camioneta Toyota último modelo, siempre presumiendo. Pensé con amargura mientras cambiaba de velocidad, como si su puesto de gerente en esa empresa de camarones lo hiciera mejor que yo. Al final del día, yo trabajo más duro que él, solo que la vida no es justa. Esos pensamientos me acompañaban constantemente. Nadie los escuchaba, nadie los conocía, pero eran tan reales para mí como el camión que conducía. Pensaba en mi esposa, Liliana, esperándome en casa con los niños. ¿La quería? Sí, pero últimamente cuando la veía, mi mente se llenaba de críticas silenciosas. ¿Por qué no mantiene la casa más ordenada? ¿Por qué no se arregla más como cuando éramos novios? Nunca se lo decía, por supuesto. Yo era un buen esposo, al menos eso creía. Llegaba a casa, besaba a mi familia, sonreía, jugaba con Mateo y Sofía, pero por dentro había una distancia que ni yo mismo quería reconocer. Mateo tenía 8 años y soñaba con ser futbolista. Cada vez que hablaba de sus partidos en la escuela, yo asentía y le decía que estaba orgulloso. Pero en mi mente pensaba, ojalá fuera mejor, ojalá tuviera más talento. El hijo de mi compadre Andrés ya está en las divisiones menores del Barcelona. ¡Qué padre terrible fui sin que nadie lo supiera! Y Sofía, mi pequeña de 5 años, tan dulce, tan inocente. Cuando me abrazaba al llegar a casa, a veces mi mente estaba en otro lugar completamente, pensando en las cuentas por pagar, en el dinero que me faltaba, en cómo otros tenían más que yo.
La verdad es que vivía en una constante comparación. Cada persona que veía era una oportunidad para juzgar, para medir, para sentirme superior o inferior. Cuando pasaba por el Parque Centenario en Guayaquil y veía a las personas paseando, mi mente creaba historias sobre ellos, casi siempre críticas, casi siempre negativas. Ese debe ser un vago. ¿Esa mujer se viste así para llamar la atención? Ese tipo parece un delincuente. Juicio tras juicio, pensamiento tras pensamiento, como un río oscuro que fluía sin cesar dentro de mi cabeza. Los domingos íbamos a misa en la iglesia de Santo Domingo, en el centro de Guayaquil. Nos sentábamos en las bancas de madera. Liliana con su vestido bonito, los niños inquietos a nuestro lado. Yo me arrodillaba hacia la señal de la cruz. Repetía las oraciones que había memorizado desde niño, pero mi mente estaba en cualquier otro lugar. Miraba a las personas alrededor y pensaba, ese hombre es más hipócrita que yo. Lo vi el viernes borracho en el bar. Esa señora siempre está presumiendo sus joyas. Incluso en la casa de Dios, mi mente no descansaba de juzgar. Nadie sabía esto. Para el mundo exterior, yo era Rodrigo Pantoja, un hombre trabajador, un padre de familia responsable, un esposo fiel, un católico que iba a misa cada domingo. Saludaba a todos con una sonrisa, ayudaba cuando me lo pedían, nunca causaba problemas. Era, en pocas palabras, una buena persona, o al menos eso creía. Lo que no entendía entonces era que hay una diferencia abismal entre parecer bueno y ser bueno, entre actuar correctamente y pensar correctamente, entre la máscara que mostramos al mundo y la realidad de nuestra mente. Esa noche, mientras me acercaba a Azogues, la carretera comenzó a serpentear más. Las montañas de la sierra ecuatoriana se alzaban a ambos lados, oscuras y silenciosas. Faltaban todavía unas 2 horas para llegar a Cuenca, y el sueño comenzaba a pesarme más de lo normal. Había rechazado la oferta de mi compañero, el flaco Javier, de hacer el viaje juntos esa semana. No necesito compañía, le dije con orgullo. Yo puedo solo. Otro pensamiento que en ese momento me pareció de fortaleza, pero que en realidad era puro ego. Puse música en la radio, una emisora de cumbia que ayudaba a mantenerme despierto. Canté un poco, me moví en el asiento, bajé la ventana para que el aire fresco de la montaña me golpeara la cara. Funcionó por un rato. Pasé por pequeños pueblos dormidos, sus luces apenas parpadeando en la oscuridad. Cada tanto, otro vehículo pasaba en dirección contraria, sus luces cegándome momentáneamente. Fue entonces cuando llegué a ese tramo de carretera que los conductores conocemos bien y tememos en silencio. La curva del diablo, así la llaman los locales. No es su nombre oficial, pero todos saben de qué curva hablamos. Es un giro cerrado, casi 180 grados, con un precipicio de más de 100 metros hacia un barranco. Han muerto muchos ahí, demasiados. Siempre hay flores en el borde, cruces blancas, recordatorios de vidas perdidas. Yo había pasado por esa curva cientos de veces. La conocía, la respetaba, pero esa noche algo fue diferente. Tal vez fue el cansancio acumulado, tal vez fue un segundo de distracción, tal vez fue el peso de todos esos pensamientos oscuros que cargaba sin saberlo. Lo que sé es que cuando entré en la curva, sentí que el volante no respondía como debería. Las llantas chirriaron contra el asfalto, traté de corregir, pero el camión era pesado, demasiado pesado. La carga se desplazó violentamente hacia un lado. Todo sucedió en cámara lenta y al mismo tiempo en un instante. Vi el borde de la carretera acercarse, las luces de mi camión iluminando el vacío más allá. Pisé el freno con toda mi fuerza, giré el volante desesperadamente, pero era como tratar de detener una avalancha con las manos. El camión derrapó, giró, y luego sentí como las ruedas delanteras perdían contacto con el suelo. En esos últimos segundos antes del impacto, mi vida no pasó frente a mis ojos como dicen que sucede. No vi imágenes felices de mi infancia o momentos hermosos con mi familia. Lo que vino a mi mente fue un pensamiento frío,
aterrador en su honestidad. Nadie sabe quién soy realmente. No pensé en Dios, no pensé en mis hijos, no recé. Solo ese pensamiento desnudo, crudo, revelador. Nadie sabía la verdad sobre mí porque yo mismo apenas la reconocía. El camión cayó. Supe que iba a morir. Escuché el sonido del metal retorciéndose, el vidrio estallando, mi propio grito ahogado. El dolor fue breve pero intenso, como si cada célula de mi cuerpo gritara al mismo tiempo, y luego silencio. Un silencio tan profundo que era casi ensordecedor, oscuridad, nada. O al menos eso creí, porque lo que vino después cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y lo que realmente significa ser humano. Lo que descubrí fue que la muerte no es el final, sino apenas el comienzo de enfrentar la verdad más absoluta que existe, la verdad sobre nosotros mismos, sobre cada pensamiento que alguna vez tuvimos, sobre cada intención oculta, sobre cada juicio silencioso. Y esa verdad, les puedo asegurar, es más aterradora que cualquier accidente en una carretera oscura. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido un segundo o una eternidad. El tiempo había perdido todo significado. Lo primero que sentí fue confusión, una desorientación tan profunda que ni siquiera sabía si estaba despierto o soñando. Todavía podía sentir el volante entre mis manos, el cinturón de seguridad apretando mi pecho, el olor a diésel. Pero algo estaba terriblemente mal. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Abrí los ojos, o al menos creí abrirlos. Lo que vi no tenía sentido alguno. Ya no estaba en mi camión. No estaba en el barranco. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer o describir con palabras del mundo físico. Estaba suspendido en algo que parecía niebla, pero no era niebla exactamente. Era como estar dentro de una nube translúcida que brillaba con una luz suave, sin fuente aparente. No había arriba ni abajo. No había suelo bajo mis pies, pero tampoco estaba cayendo. Simplemente existía en este espacio indefinido. Mi primer pensamiento fue que había sobrevivido al accidente y estaba en un hospital, sedado, alucinando por los medicamentos. Traté de moverme, de tocar mi cuerpo, de verificar si estaba herido. Podía ver mis manos, o algo que se parecía a mis manos, pero cuando las miraba directamente, parecían estar hechas de la misma sustancia luminosa que me rodeaba. Podía pensar, podía sentir, pero mi cuerpo se sentía diferente, más ligero, como si estuviera hecho de aire. Intenté gritar, llamar a alguien, a cualquiera. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó extraña, amortiguada, como si estuviera hablando bajo el agua. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Dónde estaba Liliana? ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Sabían que había tenido un accidente? ¿Me estaban buscando? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta. Fue entonces cuando comencé a ver algo extraordinario y aterrador al mismo tiempo. A mi alrededor, en esa neblina luminosa, empezaron a aparecer imágenes. No eran como fotografías o videos proyectados en una pantalla. Eran tridimensionales, vívidas, tan reales que sentía que podía tocarlas. Y lo más perturbador de todo, eran escenas de mi propia vida. Vi a mi yo de 7 años jugando en el patio de la casa de mi abuela en Guayaquil. Vi mi primer día de escuela, mi primera comunión, el día que conocí a Liliana en una fiesta de 15 años de una prima. Vi el nacimiento de Mateo, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Vi a Sofía durmiendo en mi pecho cuando era apenas un bebé. Cada momento flotaba alrededor de mí como burbujas de memoria, translúcidas y brillantes. Pero no eran solo los momentos felices. También estaban ahí todas las veces que había fallado, que había mentido, que había sido egoísta. Vi la vez que robé dinero de la cartera de mi madre cuando tenía 12 años y nunca lo confesé. Vi todas las veces que llegué tarde a casa y mentí sobre dónde había estado. Vi la ocasión en que mi jefe me dio de más en mi pago y yo no dije nada, justificándome diciendo que me lo merecía.
Pero lo más inquietante no eran las acciones, era algo más profundo, más íntimo. Junto a cada escena de mi vida podía ver algo que nunca antes había sido visible: mis pensamientos. Cada pensamiento que había tenido en esos momentos aparecía como cristales de diferentes colores flotando alrededor de las escenas. Los pensamientos positivos brillaban con colores cálidos, dorados, azules claros, pero había muchos, demasiados, que eran de colores oscuros, grises, marrones, negros. Vi la escena de la boda de mi hermano menor hace 3 años. En mi memoria física, yo recordaba ese día como uno feliz. Había estado ahí, había bailado, había brindado, había abrazado a mi hermano y le había deseado lo mejor. Pero ahora, viendo la escena desde esta perspectiva, podía ver los cristales oscuros de mis pensamientos reales flotando a mi alrededor en ese momento, porque él sí pudo pagar una boda así, y yo no. Su esposa es más bonita que Liliana. Siempre fue el favorito de mamá. La vergüenza me golpeó como un puño en el estómago. Estos eran pensamientos que yo había escondido incluso de mí mismo, que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existían. Pero ahí estaban, preservados, reales, irrefutables. Y lo peor de todo, había miles de ellos, miles y miles de pensamientos oscuros que había generado a lo largo de mi vida, pensando que nadie los conocería nunca, que se los llevaría a la tumba, excepto que ahora estaba en la tumba, o más allá de ella, y todos esos pensamientos estaban ahí, expuestos, visibles. Traté de alejarme de las imágenes, de cerrar los ojos, de bloquear lo que estaba viendo, pero no había escape. Las escenas me seguían, me rodeaban, se multiplicaban. Era como estar atrapado en una sala de espejos donde cada reflejo mostraba una versión diferente de mi hipocresía, de mi falsedad, de la brecha entre quien pretendía ser y quien realmente era en lo más profundo de mi mente. Friesland es abrumador al principio, lo sé. La voz vino de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era suave, pero firme, familiar pero distante. Me giré buscando la fuente y fue entonces cuando lo vi. Era mi abuelo, don Esteban Pantoja, pero no como lo recordaba de sus últimos años de vida, frágil y enfermo. Era como lo recordaba de mi infancia, fuerte, con su bigote característico, su sonrisa cálida, sus ojos que siempre parecían entender todo sin necesidad de palabras. Llevaba su ropa favorita, un pantalón de tela y una camisa blanca, la misma que usaba los domingos para ir a la iglesia. ¿Abuelo? Mi voz tembló. «Pero tú moriste hace 15 años. ¿Estoy muerto? ¿Es esto? ¿Es esto el cielo?» Don Esteban se acercó a mí, o más bien apareció más cerca, porque en ese lugar el movimiento no funcionaba como en el mundo físico. Su expresión era de compasión mezclada con algo que parecía tristeza. «Sí, Rodrigo, dejaste el mundo físico. El accidente fue fatal, tu cuerpo murió instantáneamente, pero, como puedes ver, tú no moriste, no realmente. La conciencia no puede morir, solo se transforma, cambia de estado. Y ahora estás aquí en lo que podríamos llamar el primer nivel de transición». Sus palabras deberían haberme aterrado, pero extrañamente me trajeron cierta calma. Al menos no estaba solo. Al menos había alguien que podía explicarme qué estaba sucediendo. ¿Esto es el purgatorio entonces, o el infierno?, pregunté mirando las escenas oscuras que todavía flotaban a mi alrededor. Mi abuelo negó con la cabeza. «No es ninguno de esos lugares como te los enseñaron en el catecismo, Rodrigo. Esos son conceptos humanos, intentos de explicar algo que va más allá de las palabras. Este es el lugar del reconocimiento, del despertar. Aquí cada alma ve la verdad completa de su existencia antes de poder avanzar». Se movió entre las escenas de mi vida, tocando suavemente algunos de los cristales oscuros. Cuando lo hacía, la escena asociada se expandía, mostrándome detalles que había olvidado o que había reprimido. «Mira esto», dijo, señalando una escena particular. Era de hace 6 años, cuando un mendigo se me acercó en el Parque Centenario pidiendo dinero para comer. Yo le di $5.
Me sentí bien conmigo mismo, incluso se lo conté a Liliana esa noche, como evidencia de mi buen corazón. Pero ahora, viendo los cristales de pensamiento que rodeaban ese momento, podía ver la verdad. ¡Qué fastidio estos vagos! Seguro va a gastarlo en alcohol. Ojalá la gente vea que le estoy dando dinero. Tus acciones fueron correctas, dijo don Esteban suavemente. Le diste dinero, lo ayudaste físicamente, pero tus pensamientos estaban llenos de juicio, de desprecio, de ego. Y aquí está la verdad que necesitas entender, Rodrigo. En el mundo físico, las acciones importan porque afectan el mundo material. Pero en el mundo espiritual, lo que realmente importa son los pensamientos, las intenciones, la energía que generas desde tu interior. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Me estás diciendo que todas las buenas acciones que hice no cuentan porque mis pensamientos no eran puros? No es tan simple, respondió mi abuelo. Tus acciones cuentan, sí, pero no te elevan espiritualmente si vienen de un lugar de falsedad. Aquí, en este plano de existencia, no puedes esconder nada. No hay máscaras, no hay secretos. Cada pensamiento que alguna vez tuviste está registrado, no en algún libro divino externo, sino en la propia estructura de tu alma. Tu conciencia lo grabó todo, cada intención, cada emoción, cada juicio silencioso. Las imágenes seguían multiplicándose a mi alrededor. Vi todas las veces que había criticado a Liliana en mi mente mientras le sonreía. Vi todos los momentos en que había juzgado a mis hijos, comparándolos, queriendo que fueran diferentes. Vi cada ocasión en que había ido a misa, no por verdadera devoción, sino por obligación social, por mantener las apariencias, porque era lo que se esperaba de un buen padre de familia católico. ¿Por qué nadie me dijo esto cuando estaba vivo? Grité, sintiendo la frustración y la desesperación crecer en mi pecho. ¿Por qué nadie me advirtió que esto pasaría? Fui a la iglesia, hice lo que se suponía que debía hacer. Don Esteban me miró con una tristeza profunda. Te lo dijeron, Rodrigo. Jesús lo dijo. Limpien primero por dentro la copa y el plato. Los profetas lo dijeron, los santos lo dijeron. Todas las tradiciones espirituales verdaderas lo han dicho de una forma u otra. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Tus pensamientos, Rodrigo, son lo que sale de tu corazón. Me dejé caer, aunque no había suelo donde caer. Simplemente me rendí, abrumado por la magnitud de lo que estaba viendo. 34 años de vida, y ahora me daba cuenta de que había estado viviendo una mentira. Una mentira que yo mismo me había creído. ¿Y ahora qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Qué pasa conmigo ahora? ¿Me quedo aquí para siempre, torturado por mis propios pensamientos? Mi abuelo extendió su mano hacia mí. Ahora viene la parte más difícil. Rodrigo, ahora serás juzgado, pero no por un Dios externo sentado en un trono. Serás juzgado por tu propia conciencia expandida, por la verdad innegable de quien fuiste realmente. Y créeme, nieto, no hay juez más severo que uno mismo cuando ya no puede mentir. Don Esteban me guió a través de ese espacio nebuloso, y mientras avanzábamos, el entorno comenzó a transformarse. La niebla luminosa se fue disipando gradualmente, como cuando amanece y la bruma de la madrugada se retira ante la luz del sol. Pero lo que apareció ante mis ojos no se parecía a nada que hubiera visto jamás, ni en mis viajes por Ecuador, ni en fotografías, ni siquiera en mis sueños más extraños. Era una estructura inmensa, infinita, que desafiaba cualquier lógica arquitectónica. Parecía una biblioteca, pero sus dimensiones eran imposibles. Las paredes se extendían hacia arriba sin fin visible, y en lugar de estar hechas de piedra o madera, parecían construidas con luz cristalizada. Miles, millones de estantes, se alineaban en todas direcciones, pero en lugar de libros, contenían esferas brillantes de diferentes tamaños y colores. Algunas eran pequeñas como canicas, otras tan grandes como pelotas de fútbol, y cada una pulsaba con su propia luz interior. ¿Qué es este lugar?, pregunté, mi voz sonando pequeña en medio de esa vastedad. Es difícil explicarlo con palabras del mundo físico,
respondió mi abuelo, caminando entre los estantes con familiaridad. Algunos lo llaman el Akasha, otros el registro cósmico, otros simplemente la memoria universal. Pero para que lo entiendas de una manera más simple, aquí está guardada la esencia de cada pensamiento, cada intención, cada emanación de conciencia que has generado durante tu vida. Cada una de estas esferas representa un pensamiento, una emoción, un momento de tu existencia mental. Me acerqué a uno de los estantes y observé las esferas más de cerca. Las había de todos los colores imaginables. Algunas brillaban con tonos dorados y blancos, irradiando calidez. Otras eran de colores pastel suaves, rosas, azules claros, verdes tiernos. Pero había muchas, demasiadas, que eran de colores oscuros y turbios, grises ceniza, marrones fangosos, negros carbón. Algunas incluso parecían contener remolinos de colores contrastantes, como si estuvieran en conflicto interno. «Puedes tocarlas», dijo don Esteban. «De hecho, debes hacerlo. Ese es el propósito de estar aquí. Necesitas experimentar la totalidad de tu verdad mental antes de que pueda ocurrir cualquier tipo de juicio o progreso». Dudé por un momento, pero luego extendí mi mano hacia una esfera dorada que parecía llamarme. En el momento en que mis dedos la tocaron, fui transportado instantáneamente a un recuerdo específico. Era el día del nacimiento de Mateo. Estaba en el hospital de maternidad del Seguro Social en Guayaquil, sosteniendo a mi hijo recién nacido en mis brazos por primera vez. Pero no era solo el recuerdo visual. Podía sentir exactamente lo que había sentido en ese momento: el asombro, el amor puro e incondicional, la ternura absoluta, el compromiso sincero de ser el mejor padre posible. Ese pensamiento, esa emoción, había sido genuina, real, sin contaminación de ego o falsedad. Cuando retiré mi mano, regresé a la biblioteca. Lágrimas corrían por mis mejillas, o lo que fuera que pasara por lágrimas en ese estado. «Eso fue hermoso», susurré. «Sí», concordó mi abuelo. «Todos tenemos momentos así, pensamientos puros que nacen del amor verdadero. Pero también necesitas ver los otros, Rodrigo, los que has estado evitando toda tu vida». Me guió hacia otra sección de los estantes, donde las esferas eran predominantemente oscuras. Sentí una resistencia interna, un deseo profundo de alejarme, de no ver lo que contenían, pero sabía que no tenía opción. Este era el precio de la verdad. Toqué una esfera gris oscura. Inmediatamente fui transportado a una escena que reconocí. Era el día de la graduación universitaria de mi primo Daniel, hace 7 años. Él había estudiado ingeniería en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Había sido el mejor de su clase. Había conseguido una beca para una maestría en el extranjero. Toda la familia estaba reunida en la ceremonia, celebrando su logro. Yo también estaba ahí, aplaudiendo, sonriendo, felicitándolo. Pero ahora podía sentir lo que realmente había estado pensando en ese momento. Siempre fue el niño mimado de la familia. Tuvo todo servido en bandeja, mientras yo tuve que trabajar desde los 16 años. No es tan inteligente como todos creen, solo tuvo más oportunidades. Si yo hubiera tenido las mismas ventajas, habría sido mejor que él. Cada pensamiento estaba teñido de envidia, de resentimiento, de amargura. Y lo peor es que en ese momento había convencido a mi mente de que estos pensamientos eran justificados, que eran verdades objetivas y no veneno que yo mismo generaba. Retiré mi mano, sintiéndome enfermo. «¿No me gusta quién fui?», dije con voz temblorosa. «La mayoría de las almas dicen lo mismo cuando llegan aquí», respondió don Esteban con compasión. «Pero tienes que seguir mirando. Todavía no has visto lo más profundo». Seguimos avanzando por los pasillos infinitos de esa biblioteca imposible. Con cada paso, las esferas parecían volverse más oscuras, más densas, más pesadas. Era como si estuviéramos descendiendo a capas más profundas de mi psique, a pensamientos que ni siquiera había admitido plenamente ante mí mismo cuando estaba vivo. Fue entonces cuando aparecieron
Al principio pensé que eran sombras proyectadas por las luces de las esferas, pero pronto me di cuenta de que eran entidades en sí mismas, figuras luminosas, pero no como mi abuelo. Estas eran más grandes, más imponentes, hechas de una luz que parecía contener todos los colores al mismo tiempo. No tenían rostros definidos como los humanos, pero emanaban una presencia que era imposible ignorar. Sabiduría antigua, conocimiento profundo, compasión infinita, pero también una honestidad implacable. Son los guardianes de este lugar, explicó don Esteban. Algunos los llaman ángeles, otros guías espirituales, otros maestros ascendidos. Los nombres no importan. Lo que importa es su función, ayudar a las almas a ver su verdad completa. Una de estas entidades se acercó a mí. No habló con palabras, pero de alguna manera recibí su comunicación directamente en mi conciencia. Me mostró una sección particular de los estantes, donde las esferas eran de un negro tan profundo que parecían absorber la luz a su alrededor. Estos son tus pensamientos sobre las mujeres. La voz resonó en mi mente sin sonido. Los que nunca expresaste, pero que moldearon tu energía, tu vibración, tu carácter verdadero. No quería tocar esas esferas. Sabía que lo que encontraría ahí me haría sentir una vergüenza más profunda de la que ya sentía. Pero la entidad luminosa no me dio opción. Con un gesto que fue más una compulsión interna que una fuerza física, me encontré tocando una de las esferas negras. Vi las innumerables veces que había caminado por las calles de Guayaquil, por el Malecón 2000, por la avenida 9 de octubre, y mi mente había estado constantemente evaluando, juzgando, objetivando a cada mujer que pasaba. No eran pensamientos que duraran apenas un segundo y desaparecieran. Eran cadenas completas de fantasías, evaluaciones, comparaciones, y todo mientras me consideraba a mí mismo un hombre fiel, un buen esposo, un católico devoto. Vi las veces que había estado en la cama con Liliana, haciendo el amor con ella, pero mi mente estaba en otro lugar, imaginando a otras mujeres, reviviendo imágenes que había visto, creando escenarios que nunca actuaría, pero que habitaban mi mente como una segunda vida secreta. Y después me levantaba, iba a la iglesia el domingo, comulgaba, me consideraba un hombre virtuoso. La lujuria mental es tan real como la física. La voz de la entidad resonó. Sir, Jesús lo dijo claramente. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No era una metáfora ni Rodrigo, era una verdad literal sobre cómo funciona el mundo espiritual. Cada pensamiento crea energía. Cada pensamiento deja una marca en tu alma. Solté la esfera, sintiendo una náusea espiritual que no puedo describir adecuadamente. Pero nunca actué sobre esos pensamientos. Protesté débilmente. Nunca fui infiel a mi esposa físicamente. ¿Y eso te absuelve? La entidad no sonaba enojada, solo infinitamente triste. En el mundo físico, las acciones son lo que se castiga o premia porque son lo que afecta a otros directamente. Pero aquí, en el plano espiritual, los pensamientos son tan reales como las acciones, porque los pensamientos crean tu frecuencia vibratoria, determinan tu nivel de conciencia, definen quién eres realmente en tu esencia más profunda. Otra entidad me guió hacia una sección diferente. Aquí están tus pensamientos sobre tus hijos, comunicó. Las esferas en estos estantes eran una mezcla confusa de colores claros y oscuros, como si estuvieran en constante batalla interna. Toqué una de ellas y vi el día en que Mateo llegó llorando de la escuela porque había fallado en un examen de matemáticas. Yo lo consolé. Le dije que estaba bien, que podía estudiar más y mejorar. Pero en mi mente, los pensamientos que fluían eran: ¿por qué no puede ser más inteligente? El hijo de mi compadre Jorge siempre saca las mejores notas. ¿Qué van a pensar los otros padres de familia? Esto me hace quedar mal. Vi otro momento con Sofía, cuando tenía 3 años, y derramó jugo sobre el sofá nuevo que tanto nos había costado comprar. Le grité, la asusté. Ella lloró. Pero lo que me perturbó al revivirlo ahora era ver mis pensamientos en ese momento.
No era preocupación genuina por enseñarle responsabilidad, era pura frustración egoísta, ira desproporcionada porque mis cosas habían sido dañadas, porque mi comodidad había sido interrumpida. Tus hijos sentían esta energía, me dijo la entidad. Los niños son especialmente sensibles a las vibraciones emocionales y mentales de sus padres. Cuando les sonreías pero por dentro estabas resentido o frustrado, ellos lo percibían a un nivel subconsciente. Creaba confusión en ellos, inseguridad. Les decías, «¿Te amo?», con palabras, pero tus pensamientos transmitían otra cosa. Esa revelación me destrozó más que cualquier otra cosa que había visto hasta ese momento. Había dañado a mis propios hijos, a las personas que más amaba en el mundo, no con abuso físico o abandono, sino con la energía tóxica de mis pensamientos no alineados con mis palabras y acciones. «Muéstrame más», dije, sintiéndome como un condenado que acepta su sentencia. «Necesito ver todo. Ya no puedo seguir escondiéndome». Oh, no. Las entidades me guiaron más profundo en la biblioteca. Me mostraron esferas que contenían mis pensamientos durante las misas dominicales. Vi cómo mi mente vagaba durante los sermones, juzgando al sacerdote, criticando a otros feligreses, fantaseando sobre qué haría después de la misa, planeando la semana, pensando en el partido de fútbol que vería más tarde. Las oraciones que recitaba eran automáticas, sin verdadera conexión, sin verdadera devoción. Era todo un ritual vacío, una performance social. Me mostraron mis pensamientos sobre mi trabajo. Las veces que había tomado rutas más largas para cobrar más combustible y embolsarme la diferencia, justificándolo diciendo que la empresa era rica y yo necesitaba el dinero. Las veces que había descansado más de lo debido mientras se suponía que estaba trabajando. Los pequeños hurtos de tiempo y recursos que, sumados a lo largo de años, constituían una deshonestidad significativa. Me mostraron mis pensamientos sobre personas de diferentes clases sociales. Cómo despreciaba a los más pobres en mi mente mientras me compadecía de ellos externamente. Cómo envidiaba y resentía a los más ricos mientras pretendía no importarme la riqueza material. Cómo constantemente me comparaba con todos, siempre encontrando razones para sentirme superior o inferior, nunca simplemente aceptando a las personas como eran. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, pregunté finalmente, abrumado por el peso de todo lo que había visto. «El tiempo no existe aquí como lo conocías», respondió don Esteban. «Podrían ser minutos o años en términos terrenales. No importa. Lo que importa es que has completado la primera fase de tu revisión. Ahora entiendes la brecha entre quien pensabas que eras y quien realmente fuiste, entre tu máscara social y tu realidad interna, entre tus acciones y tus pensamientos». Una de las entidades luminosas se acercó y me comunicó el mensaje final de esta etapa. «Rodrigo Pantoja, has visto la verdad de tu mente. Cada pensamiento negativo que generaste creó ondas de energía que afectaron no solo tu propia vibración espiritual, sino también, sutilmente, a todos los que te rodeaban. Fuiste un mentiroso silencioso, un hipócrita involuntario, un hombre dividido entre su presentación externa y su realidad interna. Y ahora es tiempo de que enfrentes el juicio. Pero recuerda esto, el juez no somos nosotros. El juez no es Dios como una entidad externa. El juez serás tú mismo, tu propia conciencia expandida que ya no puede negar, justificar o racionalizar. Y te advertimos, no hay juez más severo que la verdad de uno mismo. El espacio comenzó a transformarse nuevamente. La biblioteca infinita con sus estantes de pensamientos cristalizados se desvaneció como humo y me encontré en un lugar que desafía cualquier descripción lógica. Era como estar en el centro de una esfera transparente donde las paredes, el suelo y el techo eran todos la misma cosa, un espejo líquido que reflejaba no mi apariencia física sino algo mucho más profundo y perturbador. Don Esteban permanecía a mi lado, pero su presencia se había vuelto más tenue, como si estuviera retrocediendo.
dándome espacio para lo que estaba por venir. Las entidades luminosas también se habían alejado, formando un círculo distante alrededor de este espacio, observando en silencio pero con una atención tan intensa que podía sentirla como peso físico. ¿Qué es este lugar?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta y la temía. Algunos lo llaman el Tribunal de la Conciencia, respondió mi abuelo con voz suave. Otros lo llaman el Espejo del Alma. Los nombres varían según las culturas y tradiciones, pero la esencia es la misma. Este es el lugar donde cada ser que ha dejado el plano físico debe enfrentar la totalidad de sí mismo sin filtros, sin excusas, sin la capacidad de mentir o autoengañarse. Fue entonces cuando los vi, o más bien, cuando me vi. Porque frente a mí, materializándose en este espacio imposible, aparecieron 3 versiones de mí mismo. No eran reflejos simples ni hologramas, eran entidades completas, cada una tan real como yo mismo me sentía en ese momento, pero cada una representando algo diferente y devastadoramente revelador. La primera versión estaba a mi derecha. Era yo tal como me había presentado al mundo durante mi vida. Rodrigo Pantoja, el padre de familia trabajador, con su sonrisa amable, su camisa planchada por Liliana, su rosario en el bolsillo. Este Rodrigo saludaba cortésmente, ayudaba a los vecinos, asistía a misa cada domingo, besaba a sus hijos antes de dormir, nunca levantaba la voz innecesariamente. Era la máscara que había pulido durante 34 años, la presentación cuidadosamente construida que mostraba a todos, amigos, familia, colegas, extraños. Era el Rodrigo que había querido ser, que había pretendido ser, pero que nunca fui realmente. La segunda versión estaba a mi izquierda. Esta me provocó náuseas inmediatas, porque sabía exactamente quién era, yo como realmente había sido en lo profundo de mi mente. Este Rodrigo estaba rodeado de esas esferas oscuras que había visto en la biblioteca. Su expresión era una mezcla de amargura, envidia, lujuria, juicio y egoísmo. Podía ver en sus ojos, que eran mis ojos, cada pensamiento tóxico que había generado, cada crítica silenciosa, cada comparación envenenada, cada fantasía impropia, cada resentimiento guardado, cada hipocresía justificada. Esta versión de mí era como una criatura hecha de todos los pensamientos que nunca había expresado, pero que habían definido mi verdadera frecuencia vibratoria. La tercera versión estaba frente a mí, y era la más dolorosa de ver. Era yo como podría haber sido, como debería haber sido si hubiera alineado mis pensamientos con mis acciones, si hubiera sido auténtico, si hubiera trabajado en mi interior tanto como trabajé en mi apariencia exterior. Este Rodrigo brillaba con una luz suave, no perfecta, pero genuina. Sus ojos mostraban paz interior, humildad real, amor sin condiciones. Era la versión de mí que había tenido el potencial de ser, pero que había desperdiciado al vivir en la división entre lo que mostraba y lo que pensaba. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque ya lo sabía, aunque la verdad era tan obvia que dolía. Una voz surgió, pero no de mi abuelo ni de las entidades luminosas. Era mi propia voz, pero venía de las 3 versiones simultáneamente, creando una armonía discordante que resonaba en todo mi ser. Esto es el juicio, Rodrigo. No hay juez externo aquí. No hay un Dios sentado en un trono decidiendo tu destino. Eres tú, enfrentando la totalidad de quién fuiste, quién pretendiste ser, y quién desperdiciaste la oportunidad de convertirte. La versión de la izquierda, el Rodrigo oscuro de mis pensamientos reales, comenzó a hablar. Su voz era la mía, pero distorsionada, cargada de todas las emociones negativas que había acumulado. Pasaste 34 años juzgando a todos. ¿Recuerdas aquella tarde en el Parque Centenario cuando viste a una pareja besándose en público? Por fuera, mantuviste tu rostro neutral, pero por dentro los criticaste duramente. Sin valores, pensaste. ¿Qué les pasa a los jóvenes de ahora? Pero esa misma noche, en la privacidad de tu mente, tuviste fantasías explícitas sobre la cajera del supermercado.
¿Cuál era la diferencia? Ellos actuaban con amor genuino. Tú pensabas con lujuria hipócrita. Me encogí ante sus palabras porque no podía negarlas. Cada acusación venía de mi propia memoria, preservada perfectamente, irrefutable. La versión continuó, implacable. ¿Y qué hay de aquel domingo en misa cuando el padre Miguel dio un sermón sobre la caridad? Aplaudiste, asentiste, incluso dijiste, amén, con entusiasmo. Pero en tu mente estabas calculando cuánto dinero tenías que dar en la colecta para que se viera bien sin realmente afectar tu bolsillo. Estabas pensando que tenías que apurar la misa porque había un partido importante que querías ver. Estabas mirando a la mujer en el banco de adelante y fantaseando. ¿Dónde estaba tu devoción real? ¿Dónde estaba tu conexión verdadera con lo divino? Quise responder, defenderme, pero no tenía palabras. Todo lo que decía era verdad. La versión de la derecha, el Rodrigo de la máscara social, habló entonces con mi voz, pero con un tono de tristeza profunda. Yo era quien mostrabas al mundo, yo era la construcción cuidadosa que presentabas. Y no era completamente falso, porque en algunos momentos, en algunos destellos, realmente querías ser bueno, realmente sentías amor. Pero yo era principalmente una actuación. Cuando ayudabas a los vecinos a cargar cosas pesadas, parte de ti lo hacía genuinamente, pero otra parte lo hacía para que te vieran como útil, como fuerte, como un buen hombre. Cuando besabas a Liliana antes de salir a trabajar, una parte pequeña de ti sentía el amor, pero la mayor parte de tu mente ya estaba en la carretera, en tus preocupaciones, en tus resentimientos. Era como ser despellejado emocionalmente. Cada palabra removía otra capa de autoengaño que había construido cuidadosamente durante décadas. Entonces habló la tercera versión, el Rodrigo que pude haber sido. Su voz era firme, pero compasiva. Yo era tu potencial. Cada ser humano tiene una versión superior de sí mismo, esperando ser realizada. No se trata de perfección, porque la perfección no existe en el plano humano. Se trata de autenticidad, de alineación entre pensamiento, palabra y acción. Yo hubiera sido un padre que no solo actuaba amorosamente, sino que pensaba amorosamente. Yo hubiera sido un esposo que cuando besaba a su mujer, realmente estaba presente en ese beso, con mente, cuerpo y espíritu unidos. Yo hubiera sido un hombre que cuando oraba, lo hacía con sinceridad, no con automatismo. Las tres versiones comenzaron a girar alrededor de mí y con cada rotación, imágenes específicas de mi vida aparecían entre nosotros, flotando como hologramas acusadores. Vi el momento hace 2 años, cuando Mateo me preguntó si podíamos ir a pescar juntos el sábado. Le dije que sí, que sería especial, que pasaríamos tiempo de calidad. Pero en mi mente estaba pensando, ¡qué fastidio! Quería ver el fútbol. ¿Por qué los niños siempre quieren atención cuando uno tiene otras cosas que hacer? Nunca fuimos a pescar. Inventé una excusa sobre trabajo extra. Mateo se sintió decepcionado, pero no dijo nada. Y yo me sentí aliviado. Ahora, viendo esa escena desde esta perspectiva expandida, podía ver algo que nunca había notado cuando estaba vivo. La energía que emanaba de mí en ese momento. No era solo mi rechazo verbal eventual, era la energía de mi pensamiento de rechazo que había surgido inmediatamente. Mateo, con la sensibilidad natural de un niño, había captado esa energía, no conscientemente, no con palabras, pero a un nivel profundo había sentido que no era realmente querido, que era una molestia, y eso había dejado una marca pequeña pero real en su alma en desarrollo. Los niños sienten todo, dijo el Rodrigo oscuro. Cada pensamiento de rechazo, cada momento de frustración, cada instante de deseo de que fueran diferentes. Sofía sentía cuando la mirabas y pensabas que ojalá se pareciera más a ti y menos a tu esposa. Mateo sentía cuando lo comparabas mentalmente con otros niños y lo encontrabas insuficiente. Tus palabras decían, los amo, pero tu energía mental decía otra cosa. Otra escena apareció, el día del funeral de mi tía Mercedes, hace 5 años. Era un momento solemne, la familia reunida en duelo. Yo estaba ahí.
vestido de negro, con expresión seria, consolando a mis primos. Por fuera era el sobrino respetuoso, el hombre solidario. Pero en mi mente estaba calculando cuándo podría irme sin quedar mal. Estaba pensando que el funeral se estaba alargando demasiado. Estaba irritado porque había tenido que cancelar una entrega importante para estar ahí. ¿Sentiste verdadero duelo alguna vez?, preguntó el Rodrigo de la máscara. ¿O siempre fue una performance? ¿Cuántas veces en tu vida realmente sentiste lo que fingías sentir? La respuesta era devastadora. Casi nunca. Había vivido en una constante división entre mi presentación externa y mi realidad interna. Y lo peor es que me había convencido a mí mismo de que esto era normal, de que todos lo hacían, de que la vida consistía en mantener las apariencias mientras por dentro eras quien realmente eras. Más escenas surgieron, una tras otra, implacables. Vi las innumerables veces que había estado en la cama con Liliana, haciendo el amor con ella, pero mi mente estaba repleta de imágenes de otras mujeres que había visto durante el día, fantasías elaboradas, escenarios que nunca actuaría pero que poblaban mi espacio mental. Y después me levantaba, la besaba, le decía, te amo. Y me consideraba un esposo fiel porque técnicamente no había sido infiel físicamente. La fidelidad no es solo del cuerpo, dijo el Rodrigo que pude haber sido. Es de la mente, del corazón, del espíritu. Cada vez que tu mente vagaba hacia otras mujeres mientras tocabas a tu esposa, estabas siendo infiel. Jesús lo dijo claramente, pero tú lo interpretaste como una exageración poética. No lo era. Era una verdad literal sobre cómo funciona la energía espiritual. Cada pensamiento de lujuria hacia otras mujeres creaba una desconexión entre tú y Liliana, un muro invisible pero real. Vi las veces que había ido a confesión en la iglesia, recitando mis pecados al Padre Miguel a través de la celosía. Pero solo confesaba acciones visibles, nunca los verdaderos pecados que residían en mi mente. Nunca confesé la envidia constante hacia mi cuñado Roberto. Nunca confesé los pensamientos lujuriosos que tenía varias veces al día. Nunca confesé el resentimiento profundo que guardaba hacia mi padre por no haberme apoyado más económicamente cuando era joven. Nunca confesé el juicio constante y despiadado que hacía de casi todas las personas que conocía. Te confesabas de mentiras pequeñas para mantener la apariencia de ser un buen católico. Past acusó el Rodrigo oscuro, pero los verdaderos venenos que corrían por tu mente, esos los guardabas, los protegías, los justificabas. Pensabas que porque nunca los expresabas en voz alta, no contaban. Pero contaban. ¡Oh! ¿Cómo contaban? Las tres versiones de mí mismo se detuvieron, formando un triángulo perfecto conmigo en el centro. Y entonces, en un momento de claridad devastadora, entendí lo que estaba sucediendo. No estaba siendo juzgado por un Dios externo enojado. No había un ángel con una balanza pesando mis buenas acciones contra las malas. El juicio era mucho más profundo y aterrador que eso. Era mi propia conciencia expandida, libre finalmente de todos los mecanismos de negación y autoengaño que había empleado durante mi vida, confrontándome con la verdad absoluta de quién había sido realmente, y esa verdad era esta. Había sido un mentiroso. No un mentiroso obvio que decía falsedades directas, sino algo peor, un mentiroso silencioso. Alguien cuya vida externa era una cosa, pero cuya vida interna era completamente diferente. Alguien que había vivido en una división constante entre apariencia y realidad, entre máscara y esencia. ¿Cuál es mi sentencia entonces?, pregunté finalmente, mi voz quebrándose. ¿Qué pasa ahora conmigo? Don Esteban, que había permanecido en silencio durante todo este proceso, se acercó finalmente. Su expresión era de una compasión infinita mezclada con una tristeza que parecía abarcar siglos. La sentencia no viene de afueras, Rodrigo, dijo suavemente. Viene de adentro. Tu frecuencia vibratoria, determinada por la naturaleza de tus pensamientos habituales, define naturalmente a qué nivel de existencia espiritual perteneces. No es castigo, es
física espiritual. Es la ley natural del universo consciente. Las frecuencias similares se atraen. Las conciencias de vibración similar habitan planos similares. Una de las entidades luminosas se acercó entonces, y su comunicación resonó en mi ser. Rodrigo Pantoja, has visto la totalidad de tu verdad. Has sido juzgado no por nosotros, sino por ti mismo. Y ahora debes ir al lugar que corresponde a tu frecuencia actual. No como castigo, sino como consecuencia natural. Pero escucha esto y recuérdalo. Nada es permanente. Toda alma tiene el potencial de transformación, de purificación, de elevación. Lo que viene ahora no es el final, es otro comienzo. El espacio comenzó a cambiar nuevamente y sentí que estaba siendo llevado a algún lugar. No físicamente, porque ya no tenía cuerpo físico, sino energéticamente, vibracionalmente. Y mientras era transportado, las tres versiones de mí mismo se fusionaron en una sola imagen final que se grabaría en mi conciencia para siempre. La verdad innegable de la brecha entre quien había pretendido ser y quien realmente fui. La transición fue gradual, pero inevitable, como descender por las capas de una atmósfera cada vez más densa. No era un movimiento físico en el espacio, sino algo más profundo. Un ajuste vibracional, como cuando una radio se sintoniza a una frecuencia específica, y la frecuencia hacia la que me dirigía no era de luz brillante, sino de algo mucho más pesado, más opaco, más denso. Don Esteban todavía me acompañaba. Su presencia era ahora mi único consuelo en medio de esta transformación aterradora. ¿A dónde voy?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. La respuesta estaba inscrita en cada pensamiento oscuro que había generado, en cada momento de hipocresía que había vivido, en cada división entre mi ser externo y mi ser interno. «¿Vas a una zona de transición?», respondió mi abuelo con voz grave. «No es el infierno de fuego y azufre que te enseñaron en el catecismo. Eso es una interpretación humana, una metáfora que se volvió literal en las mentes de las personas. El verdadero infierno es mucho más sutil y, en cierto modo, mucho más terrible. Es el estado de una conciencia que debe enfrentar, sin escape ni distracción, el eco amplificado de sus propios pensamientos no purificados. El espacio alrededor de mí se estaba materializando, tomando forma. Lo primero que noté fue la ausencia de luz brillante. No era oscuridad completa como una noche sin luna, sino más bien una luz grisácea, opaca, como el amanecer de un día nublado que nunca termina de aclarar. Era una luz suficiente para ver, pero que no traía calidez ni consuelo, solo una visibilidad fría y neutral. El paisaje que apareció ante mí era perturbador en su familiaridad distorsionada. Parecía una versión fantasmal de lugares que conocía. Reconocí elementos de Guayaquil, edificios que se parecían al malecón pero estaban deteriorados, calles que recordaban a mi barrio pero eran más estrechas y opresivas, espacios que evocaban el Parque Centenario pero sin vida, sin color, sin la alegría que esos lugares tenían en el mundo físico. Todo se veía como una fotografía descolorida, como un recuerdo que se está desvaneciendo. Y no estaba solo. Había otros aquí, muchos otros. Eran como yo, almas en este estado de transición, visibles no como cuerpos sólidos, sino como formas semitransparentes que emanaban diferentes grados de densidad y oscuridad, según la naturaleza de sus pensamientos habituales. Algunos se veían casi como personas normales, otros estaban tan distorsionados por la energía de sus pensamientos negativos que apenas mantenían forma humana reconocible. Lo más perturbador de todo era el ambiente emocional del lugar. No había sonidos fuertes, no había gritos de tortura física, no había demonios contridentes. En cambio, había algo mucho más insidioso. Un peso emocional constante, una sensación de aislamiento profundo, una atmósfera saturada de pensamientos negativos que parecían flotar en el aire mismo como niebla tóxica. Era como estar sumergido en la frecuencia combinada de toda la negatividad humana no resuelta.
Este es el lugar donde las almas con patrones mentales similares a los tuyos residen temporalmente, explicó don Esteban. Aquí no hay tiempo lineal como lo conocías. Un día puede sentirse como un año como un día. La duración de tu estancia depende enteramente de tu capacidad para reconocer, arrepentirte genuinamente y transformar la naturaleza de tus pensamientos. Me acerqué a uno de los edificios fantasmales. Era una réplica distorsionada de la iglesia de Santo Domingo, donde solía ir a misa. Pero aquí sus paredes parecían respirar con una energía pesada, y dentro podía sentir la presencia de almas que, como yo, habían fingido devoción mientras sus mentes estaban en otro lugar. Era como si todas las oraciones vacías, todos los rituales sin significado, todas las misas asistidas por obligación social, se hubieran acumulado aquí, creando este espacio de religiosidad hueca. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de aproximadamente 50 años, su forma semitransparente sentada en uno de los bancos de esta iglesia fantasmal. A diferencia de las entidades luminosas que había visto antes, ella emanaba una densidad grisácea. Su rostro mostraba una expresión de amargura profunda, y alrededor de ella flotaban esas esferas oscuras de pensamientos que yo había visto en mi propia revisión de vida. ¿Quién eres?, pregunté, acercándome con cautela. Ella levantó la vista, y sus ojos mostraron un reconocimiento inmediato, no de mí específicamente, sino del estado compartido en el que nos encontrábamos. «Me llamo Mercedes Ordóñez», respondió con voz cansada. «Morí hace 3 años en Quito, cáncer de pulmón. Pasé 57 años en el mundo físico, y durante la mayor parte de ese tiempo juzgué a todos los que me rodeaban». Se levantó del banco, y pude ver que su forma era más estable que la de algunas otras almas que había visto vagando afuera. Había cierta claridad en ella, que sugería que estaba más avanzada en su proceso de comprensión. «Fui maestra de escuela», continuó Mercedes. «Los padres me respetaban, los directores me elogiaban, los niños me temían lo suficiente como para comportarse. Por fuera era la profesora Ordóñez, digna, correcta, moral. Pero por dentro, mi mente era un tribunal constante. Juzgaba a las madres que llegaban tarde a recoger a sus hijos. Juzgaba a los padres por su forma de vestir. Juzgaba a los niños por sus capacidades, comparándolos siempre. Nunca expresé estos juicios en voz alta, o al menos, no todos. Mantenía una fachada profesional. Pero mis pensamientos eran implacables. Su historia resonó dolorosamente con la mía. «¿Y por qué estás aquí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque cada pensamiento de juicio que generé creó una frecuencia», explicó Mercedes, «y esa frecuencia, acumulada durante décadas, determinó mi nivel vibracional al momento de mi muerte. No vine aquí porque un Dios me castigó. Vine aquí porque esta es la frecuencia que corresponde a la naturaleza de mi conciencia. Es como física espiritual. Las frecuencias similares se agrupan naturalmente». Señaló hacia las paredes de la iglesia fantasmal. Podía ver que no eran sólidas, sino que estaban hechas de capas y capas de pensamientos cristalizados, todos de naturaleza similar. Juicios, críticas, comparaciones, condenas. Este lugar existe porque fue creado por los pensamientos colectivos de almas como nosotros, dijo. Cada persona que alguna vez fingió devoción mientras su mente criticaba al prójimo contribuyó a la existencia de este espacio. Es como si nuestros pensamientos similares se hubieran fusionado para crear este ambiente compartido. Salimos de la iglesia fantasmal y caminamos por las calles grises de este lugar extraño. Vi a otras almas, cada una atrapada en sus propios patrones. Un hombre joven, no mayor de 25 años, estaba sentado en una esquina con la cabeza entre las manos. Me acerqué a él. «¿Estás bien?», pregunté, sabiendo que era una pregunta absurda en un lugar como este. Levantó la vista. Su rostro era angustiado, atormentado. «Me llamo Héctor Zamora», dijo con voz quebrada. «Morí en Santo Domingo de los Sáchilas hace 8 meses. Me dispararon durante un asalto que salió mal. Tenía 24 años.
Héctor emanaba una energía particularmente densa, y las esferas oscuras alrededor de él pulsaban con colores rojos y negros intensos. Crecí en las calles, continuó. Desde los 12 años estuve en pandillas. Robé, vendí drogas, hería personas, pero lo que me tiene aquí no son tanto esas acciones, aunque fueron terribles, es la naturaleza de mis pensamientos. Desde muy joven, mi mente se llenó de violencia, de deseos de dañar, de fantasías, de venganza. Incluso cuando no estaba actuando violentamente, mi mente estaba constantemente generando pensamientos de agresión, dominación, destrucción. Se puso de pie y me mostró sus manos semitransparentes. Alrededor de ellas flotaban imágenes fantasmales de todas las veces que había herido a otros, no solo físicamente, sino con la energía de sus pensamientos violentos. Lo que no entendí cuando estaba vivo es que cada pensamiento de violencia era tan real en el plano energético como cada acto de violencia en el plano físico. Creaba ondas, dejaba marcas, afectaba el campo de conciencia colectiva. Y ahora estoy aquí, en un lugar donde tengo que enfrentar el eco amplificado de toda esa violencia mental. Don Esteban, que había permanecido cerca pero en silencio, finalmente habló. Este es el verdadero significado del infierno. No es un lugar físico de tortura creado por un Dios vengativo. Es el estado natural de una conciencia que debe enfrentar, sin los anestésicos de la vida física, la verdad completa de sus propios pensamientos. No hay distracciones aquí. No hay televisión, no hay alcohol, no hay trabajo, no hay sueño que traiga olvido temporal. Solo la conciencia expandida enfrentando el peso acumulado de sus propias creaciones mentales. Caminamos más lejos y llegamos a un área que parecía una versión distorsionada del mercado central de Guayaquil. Aquí había almas que habían vivido en la avaricia, en el engaño comercial, en la explotación de otros por ganancia material. Sus formas estaban rodeadas de energías de color marrón fangoso, y el ambiente olía, aunque no con nariz física, a la esencia de la codicia, a la podredumbre de la ambición cinética. Una mujer de edad avanzada se acercó a nosotros. Su nombre era Rosa, y había sido dueña de varios negocios en Cuenca. Exploté a mis empleados durante 30 años, confesó sin que se lo preguntara. La confesión parecía ser un acto compulsivo aquí, como si la verdad simplemente emanara de las almas sin posibilidad de ocultarla. Les pagaba lo mínimo legal, los hacía trabajar horas extras sin compensación, despedía a las mujeres cuando quedaban embarazadas para no pagar licencia de maternidad. Pero por fuera era doña Rosa, la empresaria exitosa, la mujer que donaba a la iglesia, la benefactora de la comunidad. Sus manos fantasmales temblaban mientras hablaba. Watchforce, y ahora estoy aquí, donde tengo que sentir el peso de cada explotación, donde experimento el dolor que causé a otros, no físicamente, sino energéticamente. Cada pensamiento de codicia que tuve se reproduce constantemente en mi conciencia, amplificado, imposible de ignorar. No hay sueño que me libere, no hay distracción que me rescate. Solo el eco interminable de mi propia avaricia. Don Esteban me guió a un área más apartada, donde el ambiente era ligeramente menos denso. Quiero que entiendas algo crucial, dijo con seriedad. Este estado no es eterno. Esa es la diferencia fundamental entre la verdad espiritual y la doctrina del infierno eterno que te enseñaron. Toda alma, sin importar cuán oscuros hayan sido sus pensamientos, tiene el potencial de transformación, pero la transformación requiere algo muy específico: reconocimiento genuino, arrepentimiento verdadero y la voluntad de cambiar la naturaleza fundamental de los patrones de pensamiento. Me mostró a un alma que estaba sentada en meditación. Su forma era más luminosa que las otras que había visto en este lugar. Ese hombre se llama Alberto, explicó don Esteban. Llegó aquí hace lo que, en términos terrenales, serían unos 5 años. Había vivido una vida de hipocresía religiosa similar a la tuya, pero desde que llegó ha estado trabajando conscientemente en reconocer cada pensamiento negativo, en arrepentirse genuinamente,
en transformar la frecuencia de su conciencia. Observa cómo su forma se está volviendo más luminosa, menos densa. Pronto estará listo para ascender a un nivel superior de existencia. Un destello de esperanza surgió en mí. Entonces, ¿puedo salir de aquí? ¿Puedo cambiar? Sí, respondió mi abuelo con firmeza. Pero no será fácil. Requiere enfrentar cada pensamiento oscuro que alguna vez generaste, reconocer la hipocresía en cada uno, sentir genuinamente el dolor que esa energía causó a otros y a ti mismo, y luego, conscientemente, deliberadamente, comenzar a generar pensamientos de una frecuencia diferente. Pensamientos de compasión genuina, de humildad real, de amor sin egoísmo. No es una actuación externa como en el mundo físico. Aquí no puedes fingir. Tu vibración cambia solo cuando tu esencia realmente cambia. Me senté en lo que parecía una banca de piedra, aunque era más una construcción de energía solidificada. Alrededor de mí, las almas de este lugar continuaban sus propios procesos. Algunos vagaban en negación, todavía resistiéndose a aceptar su verdad. Otros, como Mercedes y Héctor, habían comenzado el proceso de reconocimiento, y unos pocos, como Alberto, estaban activamente trabajando en su transformación. ¿Cuánto tiempo estaré aquí?, pregunté finalmente. Don Esteban se sentó a mi lado. El tiempo aquí no funciona como en el mundo físico. Podrías estar aquí lo que en la Tierra serían días o décadas. Depende enteramente de ti, de tu voluntad de enfrentar tu sombra, de tu capacidad para generar arrepentimiento genuino, de tu compromiso con transformar la naturaleza fundamental de tu conciencia. Miró hacia el horizonte gris de este lugar. Y hay algo más que debes saber. Cuando finalmente te eleves de este nivel, cuando tu frecuencia vibratoria haya cambiado lo suficiente, tendrás opciones. Podrías continuar ascendiendo a través de diferentes niveles de existencia espiritual, aprendiendo, creciendo, evolucionando. O podrías elegir reencarnar, regresar al plano físico con una nueva oportunidad de vivir con la sabiduría que has ganado aquí. Muchas almas eligen regresar porque entienden que el mundo físico, con todos sus desafíos, es una escuela incomparable para el crecimiento del alma. Me quedé en silencio por un largo momento, absorbiendo la magnitud de todo lo que había experimentado desde el momento de mi muerte. Pensé en Liliana, en Mateo, en Sofía. Pensé en todas las oportunidades que había desperdiciado de ser genuino, de alinear mis pensamientos con mis acciones, de vivir con integridad real. Cuando regrese, dije finalmente, y noté que dije cuando no, sí. Cuando regrese, ya sea a través de la evolución espiritual o de la reencarnación, prometo vivir diferente. Prometo que mis pensamientos estarán alineados con la verdad y el amor. Prometo que no habrá división entre quien aparento ser y quien soy realmente. Don Esteban sonrió por primera vez desde que había llegado a este lugar. Fis, ese reconocimiento, esa intención, es el primer paso de tu transformación. Y ahora, Rodrigo, comienza el verdadero trabajo. Tienes que revisar cada pensamiento oscuro que generaste, sentir el peso de cada uno, arrepentirte genuinamente, y luego soltarlo. Es un proceso de purificación que no tiene atajos. Se puso de pie para irse, su forma comenzando a desvanecerse. Te visitaré de vez en cuando para guiarte, pero la mayor parte de este trabajo debes hacerlo solo. Recuerda, el infierno no es un lugar, es la frecuencia de una mente no purificada. Y el cielo tampoco es un lugar, es el estado de una conciencia alineada con el amor, la verdad y la compasión genuina. Tú eliges, con cada pensamiento que generas, en cuál de estos estados habitas. Y con esas palabras se fue, dejándome solo en este lugar gris, rodeado de otras almas trabajando en sus propios procesos de reconocimiento y transformación. Cerré lo que pasaba por ojos en este estado y comencé el trabajo. Revisar, reconocer, arrepentirme, soltar, transformar, pensamiento por pensamiento, capa por capa, frecuencia por frecuencia. Y mientras comenzaba este proceso, tuve un último pensamiento dirigido a todos aquellos que todavía estaban vivos, que todavía tenían la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde.
Cuida tus pensamientos hoy, porque mañana ellos serán tu juicio. No necesitas esperar hasta la muerte para enfrentar esta verdad. Cada pensamiento que generas en este momento está creando tu frecuencia vibratoria, está determinando el nivel de conciencia en el que habitas. La muerte solo hace visible lo que siempre fue real, que somos, en nuestra esencia más profunda, la suma total de nuestros pensamientos habituales. Y esa verdad, más que cualquier doctrina religiosa, más que cualquier miedo al castigo externo, debería ser suficiente para motivarnos a vivir con integridad mental absoluta, porque el verdadero infierno no es un lugar al que vas después de morir. Es el estado en el que vives cada día cuando tus pensamientos están llenos de juicio, envidia, lujuria, resentimiento e hipocresía. Y el verdadero cielo no es un lugar que alcanzas después de la muerte. Es el estado que experimentas cada momento cuando tus pensamientos están alineados con el amor, la verdad, la compasión y la autenticidad genuina. La elección siempre fue nuestra. La elección siempre es nuestra. Incluso ahora, incluso aquí.